Buenas tardes mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Sean todos bienvenidos al programa, hermanos, sean cristianos o no. Eh, Hoy día vamos a conversar un tema bien importante, un tema que es de actualidad, un tema que se está dando a nivel mundial, diría yo, porque no solamente estamos siendo afectados por la pandemia, sino que claramente el mundo está dando dolores de parto, hermano, y vemos mucha injusticia, mucha corrupción, todo está saliendo a la luz, eh, se están complicando las cosas, hermano. Pero nosotros como cristianos tenemos una claridad, tenemos una seguridad. Y de eso quiero hablar hoy día, de eso el Señor me instó a escoger un texto y poder compartirlo con ustedes. Vamos a hablar hoy día del hambre, sed y justicia que hoy tiene el ser humano, hermanos. De eso vamos a hablar. Y para eso, primero vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestro estado, Rey. Yo te ruego, Padre, en esta hora que tu palabra, Señor, traiga respuesta, traiga descanso a nuestra alma, Señor, a nuestro ser. Yo te ruego, Padre, que por medio de tu palabra tú nos transformes, Señor, en hombres de fe y esperanza, Rey. Porque sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradarte, Rey. Y hoy más que nunca vamos a necesitar la fe, pero esa fe que tú das, Señor. Esa fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por este programa, Señor. Por el Manantial Radio, Señor, por la Iglesia del Nuevo Pacto. Te damos gracias, Señor. Guíanos en este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Para comenzar vamos a ir al libro de Lucas 18, del 1 al 8. Y dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos centra en lo importante, papá. Porque tu palabra, Señor, nos lleva a rendirnos cada vez más a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos difíciles, tiempos de hambruna, tiempos de mucha violencia, tiempos donde todo está saliendo a la luz, ¿cierto? Donde nadie va a poder esconderse. Están bien complicados estos tiempos, hermano. Todo se está cayendo, hermano. Hasta líderes cristianos que se suponían que eran hombres de Dios están cayendo. Yo no quiero atacar obviamente a esas personas porque no nos corresponde como cristianos. Creo que siempre que hay alguna acusación a algún pastor o a cualquier entidad cristiana, siempre es bueno, antes de cualquier cosa, ver cuál es la fuente, quiénes son los que están diciendo esas cosas. Pero eso es parte también de los tiempos apocalípticos, de los tiempos finales que estamos viviendo, pues, hermano, en que muchas veces vamos a ser perseguidos, en que muchas veces también aquellos que dicen ser pero no son,
serán descubiertos y saldrán a la luz. Obviamente esto hace enojar al mundo en contra del cristianismo, pero el cristianismo es totalmente distinto a lo que la gente cree. El cristianismo solo se puede entender cuando tú estás en el cristianismo, cuando tú vas a una iglesia, cuando tú conoces la palabra del Señor. Antes no, es imposible, hermano. Hoy todo está saliendo a la luz y podemos ver cuán corrupto es el ser humano, ¿cierto? Cuán grande es el egoísmo del ser humano, hermano. Cuán grande es la vanagloria que busca el ser humano. ¿Por qué vana, hermano? Porque el día que tú te mueres, que yo me muero, todo desaparece. Todos se olvidan de ti y de mí. ¿Quién se acuerda ahora de Michael Jackson? Claro, una que otra vez se acordará. Pero ya no es alguien importante, ya murió y desapareció. Una vana gloria, que es la que busca el mundo, hermano. No, nosotros no buscamos ese tipo de gloria. Pero hoy podemos ver, hermano, que el mundo se está volviendo una locura. Se está poniendo muy denso todo. Y vendrán cosas más difíciles. Así que es tiempo, hermanos. Es tiempo para aferrarnos a nuestro Señor. Para entender quién es Jesús. Qué es la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, de darnos cuenta que solo en Cristo, hermanos, solo en Cristo podemos tener una seguridad. Hermano, pero tú y yo estamos apercibidos de estos tiempos, ¿verdad? Tú y yo entendemos que todo esto tiene que ocurrir. ¿Y por qué tiene que ocurrir? Mira, ¿cuál es el contexto de esta palabra donde Jesús habla de la parábola de la viuda? El contexto es donde estaban los fariseos preguntándole a él sobre el reino de Dios, como diciéndole, oye, ¿y cuándo va a aparecer la solución para nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a derrotar a nuestros enemigos? Que en ese tiempo, obviamente, para los judíos, los enemigos eran los romanos, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cómo los tenían a los judíos? Oprimidos, suprimidos, abusados. Pero aún así, hermanos, dentro de toda esa locura que vivió el pueblo judío, y nos podemos dar cuenta, hermano, nos podemos dar cuenta que han pasado miles de años y el problema del ser humano sigue siendo el mismo, porque el único que puede cambiar la historia del ser humano es Jesucristo de Nazaret. Pero el mundo no quiere escuchar a Jesús, el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. El mundo quiere escuchar de victoria, de bendición, de prosperidad, pero no quieren hablar de Jesús. No les interesa Jesús. Y sin embargo, en Jesús, hermano, y si tú estás escuchando y no conoces a Dios, no conoces a Cristo, Dios es todo lo que necesitas. Todo lo que has buscado toda tu vida está en Cristo. Y estaban estos fariseos preguntándole a Jesús en Lucas 17, 20 al 21, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús, hermano! Pero ¿ustedes creen que los fariseos entendieron lo que Jesús les dijo? ¿Ustedes creen que ellos se dieron cuenta que Jesús es el reino de Dios? Que Jesús puso aquí en la tierra, estableció el reino de Dios. No lo entendieron. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué los judíos estaban tan desesperados por que llegara el reino de Dios? Por lo mismo que estamos viviendo hoy día. Injusticias, robos, mentiras, corrupción. El ser humano no haya dónde ir, hermano.
El ser humano no encuentra descanso en esta tierra. No encuentra descanso ni respuesta en este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios. Porque rechazan a Dios. Ellos no se daban cuenta que Jesús, hermano, era la respuesta a lo que ellos esperaban. No se daban cuenta que necesitaban de Jesús, que necesitaban un redentor, que necesitaban reconciliarse con Dios, porque estaban lejos de Dios. Ustedes pueden ver, hermano, como cualquier persona hoy en día dice, no, si yo creo en Dios, no, y oran a Dios y todo el cuento, pero no, realmente no son cristianos. ¿Y cómo puedes saberlo, hermano? Por sus actos, por su manera de vivir, por su falsa piedad, por su falsa misericordia. No se daban cuenta. Y hoy el mundo todavía no se da cuenta que Jesús vino a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué, hermano? El ser humano no se da cuenta que tiene un problema grave con Dios. Grave, gravísimo. Mira, escuchaba las noticias el otro día de Felices y Forrados. Se tuvieron que ir del país. Porque de seguro aquellos que ellos han atacado a las AFP los empezaron a amenazar. Es decir, tenían un conflicto entre los dos y se tuvieron que ir del país. Imagínate lo que tuvo que hacer Felices y Forrados por un problema con personas. Imagínate qué vas a hacer tú frente al problema que tienes con Dios. ¿Dónde te vas a esconder? Porque tenemos un problema con Dios. Pero eso no lo veían los fariseos. Ellos lo único que veían, lo malo que eran los romanos. Pero no veían que ellos mismos se habían olvidado de las viudas. Se habían olvidado de los pobres. Se habían olvidado de los niños. El grave problema, hermanos, del mundo es no tener el amor. Pero no cualquier amor, sino que el amor de Cristo. Todos piden y todos quieren, pero nadie quiere dar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, hermano, dejó su trono en el cielo para venir por nosotros. Dejó todo por nosotros. Y se hizo pecado para poder salvarnos. Tomó nuestro lugar. Qué distinto, hermanos. Qué distinto es como actúa Jesús. Y le está diciendo a estos fariseos, oye, a través de esta parábola de la viuda, le dice, oye, si ustedes solamente le pidieran a Dios lo que corresponde, Dios se los daría. Si tan solo ustedes se dieran cuenta que Dios está más cerca de lo que ustedes creen. Pero ellos no lo veían. De seguro ellos a lo mejor hasta pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Y tenían a Jesús ahí mismo. Pero si es lo mismo que vivimos hoy día, hermano. Las iglesias están abiertas para que todo aquel que esté cansado venga a Jesús. Para que todo aquel que no le encuentre sentido a esta vida venga a Él. ¿Pero qué hace el ser humano? Mira lo que dice en Santiago 4, del 1 al 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Soy tan españolísima esta Biblia.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. No estamos aquí para politizar al mundo, para moralizar al mundo. Estamos aquí los cristianos para evangelizar al mundo. ¿Y qué es el evangelio? Una buena noticia. Jesús murió por tus pecados, por los míos, y al tercer día resucitó. Y hoy en día está a la diestra de Dios Padre gobernando. Jesús está gobernando. Sí, podemos seguramente dudarlo al ver toda la maldad que hay en el mundo. Pero eso tiene que ver mucho con la ira de Dios. Porque la ira de Dios, hermano, ya se está revelando. ¿Y en qué se está revelando la ira de Dios? Dios está dejando ser al ser humano. Dios le está diciendo cuando un hijo te sale porfiado y tú le dices no hagas eso y lo hace, y tú le dices nuevamente no lo hagas y lo vuelve a hacer y le dices no lo hagas nuevamente y lo vuelve a tú al final lo que dices, ¿sabes qué? Hace lo que quieras. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Resultados nefastos en sus vidas. Y es lo que está viviendo el mundo, resultados nefastos de no escuchar a Dios, de no escuchar la palabra de Dios, de no escuchar a los cristianos. Porque sí, Dios tiene a sus hijos para manifestar su palabra, para manifestar su salvación. Entonces, hermano, ¿qué pide el mundo? ¿Qué quiere el mundo? Satisfacer sus necesidades. Egoísmo puro, pues, hermano. ¿Has pensado en el resto? ¿Has pensado en aquellos que a lo mejor no tienen ganas de vivir? ¿Tú crees que con dinero le vas a quitar ese deseo oscuro? No. Ese deseo oscuro solo lo saca Cristo Jesús. Ese deseo oscuro que tiene el mundo solo puede ser sanado con las llagas de Jesús. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Es la manera que Dios nos dio. No hay otro nombre, hermanos. Solo Jesús. ¿A quién representa esta viuda, hermano? Al ser humano. El ser humano es necesitado, hermano. Pero el ser humano cree que necesita muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, hermanos. Una sola cosa es necesaria. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Jesucristo. Y escucha su voz, escucha su palabra para vivir plenamente en el reino de Dios. Y esto no significa, hermano, que nosotros no tengamos problemas. Pero, hermano, te digo una cosa, el reino de Dios jamás está en crisis. Jamás está en crisis el reino de Dios. Porque Él tiene un gobierno absoluto. Y su nombre es Jesús. Y Él es el que guía. Él es el que manda. Él es el que dirige. Él es el rey. Él es el rey de su iglesia. Él es el amado de su iglesia. Todo ser humano, hermano, todo ser humano es necesitado, pero necesitado de Dios. Pero en vez de esto, ¿qué hace el ser humano, hermano? Rechaza a Dios. Y eso lo dice la Biblia. Tal vez tú no conozcas la Biblia, pero mírate hacia adentro. Porque hay muchos que dicen, no, si yo amo a Dios, pero en realidad no quieren, no aman a Dios. Tal cual los fariseos, hermano. ¿Ustedes creen que los fariseos
decían, no, yo no quiero nada con... No, si ellos son el pueblo de Dios. Pero no se daban cuenta que ellos en sus corazones, al rechazar a Jesús, rechazaban todo lo que representaba a Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a revelar al Padre. Pero Él se lo revela a quien quiere. Y eso es maravilloso. Porque hay gente, hermano. Hay gente que es mala. Y va a ser mala siempre. Porque no quieren cambiar. Porque no quieren ser. No quieren ser como Jesús. Hermano, hoy día todos juzgamos y acusamos a los diputados, senadores, presidentes como personas corruptas e inaceptables. Yo me pregunto, ¿y si lográramos sacar a todos los diputados, senadores y al presidente, quién tomará el lugar? Otro ser humano que no tiene a Cristo. Y adivinen qué va a pasar. Lo que decía Salomón, hermano. Nada nuevo bajo el sol. Todo el tiempo se repite la misma historia. Y ustedes lo han visto, hermano. Por mi edad yo recuerdo el gobierno de Pinochet, el gobierno de Elwin, el gobierno de Frei, el gobierno de Lago, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera. ¿Y saben qué? No hay nada nuevo bajo el sol. Siguen haciendo lo mismo. Porque el mundo es así. Y así va a ser destruido. Pero yo te quiero invitar hoy día al reino de Dios. Donde hay un rey que no es corrupto. Él es incorruptible. En ese reino. Ese reino que a lo mejor tú lo has escuchado. Has escuchado cosas sobre él. Pero yo te quiero invitar a que experimentes. A que leas la palabra. A que conozcas y entiendas a Jesús. Porque muchos dicen, hermano, conocer a Jesús. Pero conocer a Jesús y entender a Jesús son dos cosas distintas. ¿Puedes entender tú cómo Dios le quitó toda su familia a Job y todas sus pertenencias? No. Pero eso lo entiendes cuando estás en Cristo. No es simplemente decir, no, yo voy a la iglesia. El ser humano, hermano, en su naturaleza, sabe reconocer a alguien honrado. A alguien humilde, modesto, que no busca ganancias deshonestas, que no busca su propia vanagloria, ni la de su familia, sino que busca el bien común. No, el ser humano no sabe reconocer eso, porque no tiene vista. El ser humano no sabe reconocer lo bueno, ni lo malo, porque solo Cristo te puede dar vista. A ver, mira, ¿cómo eligen las personas? ¿Por quién votarán? Y aquí tú te vas a dar cuenta que todos somos corruptos. A menos que tú tengas a Cristo. Y votes por alguien que tú pienses que realmente es voluntad de Dios. Y no simplemente porque Él me hizo un favor. ¿Cómo eligen las personas por quién votarán? Bueno, yo votaré por tal y cual si me ayudó. Si me ha apitutado en algún trabajo. Si me ha traído cositas a mi casa. Corrupción. Corrupción. Porque esa persona que te llevó cositas a tu casa, esa persona que te consiguió un trabajo, esa persona, hermano, que te ha ayudado, muchas veces esconde la razón verdadera por qué lo está haciendo. No hay una real ayuda. Alguien que te da una vez, 2 veces, no hay una real ayuda. ¿Sabes cuál es la verdadera ayuda que puede recibir un ser humano? Es tener a Cristo. Porque esa ayuda es eterna. No tiene fecha de vencimiento. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Y más allá de la muerte, más allá del sol.
y estará contigo por los siglos de los siglos y de los siglos, hermano. Esa es una verdadera ayuda. Pero el mundo, ¿a quién le pide, hermano? ¿A quién le pides tú, hermano? Tú que estás en Cristo, ¿a quién le pides? Solo a Él. Solo a Jesús. Porque solo Él es bueno. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo han pasado miles de años desde que vino Jesús a este mundo y el ser humano sigue viviendo de la misma forma? Con los mismos problemas. El escenario de hoy es el mismo que cuando estaba el pueblo de Dios y vino Jesús. Injusticias, corrupción, ambición, egoísmo. Pero siguen buscando la solución en el lugar equivocado, pues, hermano. Y no estoy hablando de política, hermano, por si acaso. Te estoy hablando a ti. Porque esto es algo personal. El problema del ser humano es personal. Mira, si hay una casa donde no está Cristo y una persona toma a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona empieza a cambiar Él primero, obviamente, ¿cierto? Y luego eso se va derramando en todo el hogar. Pero empieza por una persona. Entonces, hermano, yo no estoy predicando a las multitudes, yo te estoy predicando a ti que estás escuchando. Deja de pedirle las migajas al mundo. Y como dice aquí Jesús en su parábola, ¿acaso Dios se demorará en respondernos? Quizás tú no te das cuenta que todavía eres un escogido, pero si hoy día estás escuchando discípulos de Cristo, y esta palabra, hermano, te hace sentido, es Dios que te puede estar llamando. Es Dios que te está llamando a vivir en su reino, a vivir para Él y no para nosotros mismos, no para nuestro egoísmo. Hermano, nosotros, hermanos, sabemos que la solución no está en el ser humano. Maldito el hombre, dice la palabra, que confía en el hombre. Maldito el corazón del hombre que confía en el corazón del hombre. Porque el hombre te engaña, pues, hermano. Nosotros somos mentirosos. Solo Cristo puede cambiar eso, hermano. Nosotros somos vanagloriosos. Nosotros somos corruptos por naturaleza. Pero Cristo puede cambiar eso, hermano. Sigue buscando la solución en el lugar equivocado. Y no creas que estoy hablando de política, ¿cierto? Esto no es política. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo estoy hablando a los escogidos de Dios. Aquellos que están dispuestos a dejar todo por Jesús. Que están dispuestos a renunciar a su vida para vivir para Cristo. ¿No estás cansado, hermano, de esperar que el ser humano solucione y mejore tu vida? ¿Esperarás que el ser humano llene tu vacío? No. Ese vacío solo lo llena Cristo. Solo lo llena Cristo. Esa no es, hermano, el ser humano no es y nunca ha sido la solución definitiva. La solución es una sola. Y se llama Cristo. Ríndete a Él, ven a Él y verás cómo las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Porque Él es el único Dios, el único Rey, el único que no miente, el único que cumple sus promesas. Ven a Él. ¿Sabes? Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Y si Él está en tu vida, todo comenzará a cambiar. Y te das cuenta cómo glorificas al Padre, cómo glorificas a Jesucristo. Con tu forma de vivir, con tu forma de mirar, con tu forma de actuar, que es totalmente distinta a
como vive el ser humano normal. Todos quieren solucionar las cosas a su manera en este mundo, hermano. Con violencia, con insultos, con mentiras, con blasfemias. Tal cual como lo hicieron con Jesús. Tal cual, hermano. Pero el reino de Dios no es así. Todas las cosas se solucionan a la manera de Él, con Él y para Él. ¿A quién deberíamos pedir ayuda, hermano? Jesús lo está diciendo. ¿Acaso Él no le responderá? ¿Acaso Él le ha fallado? Le está diciendo a los judíos. No olvidemos, hermano, que habían pasado 400 años. Dios se había quedado callado hasta que apareció Juan el Bautista a decirles: el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, el reino de Dios está en este mundo. A través de su iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de personas como nosotros. Yo te estoy compartiendo el reino de Dios. Y Dios lo quiere impartir en ti. Quiere que seas parte del reino de Dios. Pero no te está pidiendo por favor, porque sabe Él no necesita de ti. Cuando Saúl empezó a hacer las cosas a su manera, Dios se la hizo corta. Fuera Saúl y venga David. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Porque, hermano, ¿a quién deberíamos pedir ayuda? ¿A quién, hermano? El tema, hermano, es que nosotros pedimos y pedimos mal, muy mal. El ser humano pide muy mal. Mira lo que dice en Mateo 7, del 7 al 12, para que tú sepas quién es mi Dios, quién es Jesucristo de Nazaret. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiera pan le dará una piedra? ¿Y si le pidiera un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, y aquí está la clave, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que está diciendo Jesús? Pero el ser humano, sin Cristo, lo único que hace es pedir y pedir y pedir para Él. Que aumenten el sueldo, que el 10%, que esto, que lo otro, todo para uno, hermano. Pero lo que dice Jesús, mira, pídanme y yo les daré. Pero mira lo que dice al final, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Tú pides por tus hermanos? ¿O pides para ti nomás? Muchas veces debemos reconocer, hermano, que fallamos. Y pedimos y oramos mal. Porque nuestra petición debería ser que nuestra alma esté en constante arrepentimiento. Que aquellos hermanos que están en la iglesia, que aquellos hermanos que la están pasando mal, que su corazón persevere hasta el fin. Porque esos serán salvos, dice la palabra. Debemos pedir fortalezas por aquellos que están débiles. Debemos animar a aquellos que están desanimados. Pero ¿qué hacemos muchas veces, hermano? Hablar del ser humano sin Cristo es obvio que ni se acuerda. Pero nosotros eso no debería ser natural. Pero lo hacemos y debemos reconocerlo. Debemos aceptar la amonestación del Espíritu Santo cuando hacemos las cosas mal, cuando pedimos mal. Debemos escuchar la voz de Dios al momento de orar. Porque si hay algo que está diciendo Jesús a través de esta parábola, hermano,
es que nosotros debemos ser hombres de oración. Pero claramente, a través de todos los textos que he leído, no para nuestro deleite, sino que para la gloria de Dios y para ayudar a aquellos que están en aflicción. La palabra de Dios, hermanos, es práctica. El reino de Dios es práctico. Hermanos, yo miro al mundo, me miro a mí, y cuando yo vivía en el mundo, había un hambre y una sed de justicia. Habían unas ganas de vengarme de aquellos que me habían dañado. Pero cuando vi a Jesús en todo su esplendor, me di cuenta que eso mismo había hecho yo con Él. Entonces el problema no era con mis amigos, con los que me rodean. El problema era con Él, porque le había fallado a Él. Y eso cambia todo, hermano. Porque Jesús te quiere reconciliar con el Padre. Y eso cambia todas las cosas, hermano. Sí, el problema, hermano, como dice el pastor Sugel Michelet, el problema es que tú y yo naturalmente rechazamos a Cristo. Y debemos reconocerlos y arrepentirnos y volvernos a Él. Y estar dispuestos. Un corazón dispuesto es lo que quiere el Señor. No un corazón pidigüeño. No un corazón que pide cosas para Él, sino que para aquellos que están en aflicción. Debemos pedir por nuestro país, hermano. Porque nuestro país no está bien. Hay demasiada corrupción. Pero debemos pedir bien igual. No para que se mejoren las cosas para nosotros, sino que para aquellos escogidos que andan perdidos aún, vuelvan a casa. Vuelvan al reino de Dios. Esta viuda, hermano, insistió hasta que tuvo una respuesta del juez. Y sí, ella la tuvo de un hombre común y corriente. ¿No crees tú que Dios te responderá? Y así es como debemos insistir en oración con nuestro Padre, sabiendo y creyendo que Él nos escucha siempre. Mira lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Él nos guarda de todo mal, hermano. Pero esto, hermano, debemos entenderlo en el reino de Dios, porque no es como tú crees o como yo creo. No es que nada malo me vaya a pasar. Porque te digo una cosa, el cristiano cada vez que le pasa algo malo, wow, se convierte en una gran bendición, hermano. Es como lo que le pasó a Job, hermano. Porque él al final de toda su aflicción se dio cuenta que no conocía a Dios, que había escuchado de Él, pero no le conocía. Y termina diciendo, ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros podamos verlo con nuestros ojos, podamos entender que solo en Él, podemos encontrar ayuda verdadera y ayuda permanente. Pero no para nuestros propios planes, pues, hermano, sino que para los planes que Él tiene, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, alabado todo el tiempo, hermano. Este mundo está como está porque no glorifica a Dios, porque no exalta a Dios, porque no alaba a Dios. Yo te quiero invitar hoy día a exaltar, a alabar
al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que dio la vida por nosotros, hermanos, aquel que nos salvó de la ira del Padre, hermano. Y si tú no lo conoces aún, hoy es un buen día para volverte a Jesús y que las cosas empiecen a cambiar desde dentro hacia afuera, hermano. No que simplemente nos pintemos y nos veamos hermosos, sino que por dentro seamos hermosos como Él es hermoso. Aleluya, hermano. Él es el más hermoso, dice el Salmo 45, que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y tú y yo debemos parecernos a Él. Mira lo que dice el Salmo 139, el 1 al 5, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿De dónde vendrá nuestro Señor? ¿Ustedes creen que nuestro Padre no sabe de la necesidad que tenemos? Sí, la sabe, pero no por eso nosotros no le vamos a pedir. Si Él sabe, tiene que dármela, no, es una relación, como la relación de un padre con un hijo. Él es nuestro Padre. Y ese Padre no falla nunca. Ese Padre siempre está presente. Ese Padre siempre nos levanta cuando estamos caídos. Porque hemos sido reconciliados con Él a través de Jesús. Porque hemos sido cambiados. Hemos sido mudados de la tierra al reino de Dios. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy día, hermano, a vivir al reino de Dios, que es totalmente diferente. Mira cuán diferente es Zacarías 9:9. Mira lo que dice. ¿Qué creían? ¿Qué creían los fariseos? ¿Cómo iba a aparecer el Mesías? Y dice en Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué sencillo. Qué sencillo y simple es el reino de Dios. Pero justamente eso es lo que lo hace poderoso. Hermanos, nuestro socorro es Cristo, nuestro ayudador, nuestro descanso, nuestro Salvador, nuestro todo es Jesús. Qué distinto. Todos creen, hermanos, cuando no conocen el Evangelio, cuando no conocen la palabra. Piensan como los fariseos. Piensan como Pedro, cuando le dijo Jesús que iba a tener que sufrir y que lo iban a matar. Oh, no te ocurra esto, le dijo. Apártate de mí, Satanás. Apártate, porque tú estás pensando en las cosas de este mundo y no en la voluntad de mi Padre. Qué distinto, hermanos. Qué distinto. Y qué poderoso es Cristo Jesús. Ay, hermano, este pueblo judío estaba muy cansado, agobiado, asustado, estresado, porque estaban bajo el poder de los romanos. Pero ¿sabe? Hay algo que cansa mucho más que estar bajo del poder de alguien, que es estar bajo la esclavitud del pecado. Ellos le dijeron: nosotros no somos esclavos. Esclavos son del pecado. El mundo, hermano, es esclavo del pecado, por eso sufre,
Por eso sufre dolores de parto este mundo. Porque no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. No le dieron gracias, ¿por qué? Por su Hijo. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros, hermanos? Si Dios, su Hijo, dio todo por nosotros. Y por amor a su nombre. Por eso Jesús en Mateo 11, 25 al 30 le dijo a este pueblo porfiado y duro, hermano. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado, hermano? Si tú estás oyendo y no conoces a Dios, estás cansado, ven a Jesús. Arrepiéntete y ven a los pies de Jesús. No hay lugar más alto, dice una adoración, que los pies de Cristo, hermano. Todo esto que está ocurriendo, hermano, tómalo con seriedad. Porque todo esto también es un ataque directo a la fe de los cristianos. Por eso al final dice Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aférrate a Jesús. Aférrate a su palabra. Aférrate a estos programas que lo único que hacen es buscar glorificar a Dios y predicar la verdad, hermano. Y la verdad es que si tú no conoces a Jesús y hoy vuelve Jesús, tú estás en graves problemas con Dios. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9, lo único que buscamos es acercarte al reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermano. Que el Señor les bendiga. Que el Señor añada gracia a sus vidas y puedan conocer y pueda ser revelado el Hijo en tu corazón, para que puedas entender de lo que te estoy hablando. Yo sé que muchos de los que están oyendo lo entienden, pero puede haber alguien que no. Puedes llamar al más 569 68 688 521 y nosotros te acercaremos al reino de Dios. Porque si estás escuchando, es porque Dios lo puso en tu corazón. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. ¿A quién más iremos, Señor? Enséñanos a orar, Jesús, como tú orabas, a pedir como tú pedías, por aquellos necesitados, por aquellos que están en oscuridad, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Padre. Amén. Gracias, hermanos, discípulos de Cristo, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente semana. No olviden, discípulos de Cristo, de 19 a 20 horas, en el 107.9 Manantial Radio. Chao.